Bueno, shalom, amados hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Le damos gracias al Creador del Universo, al Boré Olam, por darnos la vida y permitirnos una vez más pues conectarnos para poder estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Así que bienvenidos los hermanos que ya se han conectado, ¿verdad? Y pues vamos a hacer una oración, ¿verdad?, al Todopoderoso, para que pues todo lo que hablemos sea realmente Él, a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu, ¿verdad?, y que podamos aprender, ¿verdad?, en esta oportunidad. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del Universo. En esta hora, Avinu, Padre nuestro, estamos delante de su presencia dándole gracias por cuanto su amor y su misericordia son para con cada uno de nosotros. Pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestras iniquidades, porque pecamos con el ver, con el oír, con el hablar, con el andar. Pedimos que tenga misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, y que tenga misericordia, Padre, de todo Israel y de todas las naciones. En esta oportunidad, pues, estamos acá porque pues, vamos a comenzar un estudio más y queremos pedirle, Padre, que sea usted el que nos enseñe, que sea usted el que nos hable y nos instruya con su bendita palabra de verdad. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por todas sus misericordias. Toda Rabá. En el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, elevamos nuestra oración hacia usted y todos decimos amén de amén. Muy bien, bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar un nuevo tema, ¿verdad? Como hemos dicho, los días lunes, ¿verdad? Estamos dando temas diferentes, ¿verdad?, pero de mucha importancia. Y pues hoy vamos a estudiar un tema nuevo, ¿verdad? Nuevo de gran importancia. Y pues el tema que vamos a estudiar vamos a hablar acerca del calendario bíblico o el calendario hebreo. Así, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el calendario hebreo, ¿verdad?, o también calendario bíblico. Así que pues hemos orado, ¿verdad?, y como siempre pues les pido que podamos poner la mejor atención que podamos, ¿verdad?, y pues que tengamos siempre una Biblia, ¿verdad?, una Biblia a la mano para que podamos pues ir viendo los pasajes y seamos como aquellos hombres y mujeres de Berea, ¿verdad?, que dice que eran solícitos con cada cosa que Pablo les decía. Ellos iban a las escrituras para ver si era cierto. Entonces, no sé, ¿verdad?, si vamos a terminar este tema hoy. No sé, vamos a dejar que el Eterno sea el que nos lleve, el que nos dirija, ¿verdad? Y Él sabrá si lo terminamos hoy o lo terminamos el otro lunes, ¿verdad? Así que para iniciar, pues quiero hablarles un poquito, ¿verdad?, también del otro calendario. Es decir, cuando digo el otro calendario es el calendario universal. Es decir, el calendario que rige las naciones, así, vamos a decir el calendario más común, ¿verdad?, que rige las naciones del mundo. Y estoy hablando del calendario romano, ¿verdad? ¿Por qué les voy a hablar también del calendario romano? Bueno, porque es el calendario que todos pues, conocemos y es el calendario en el cual nos movemos y está en nuestro entorno, ¿verdad?, en la mayor parte de países. Quisiera que pues abriéramos nuestras escrituras en el libro de Revelaciones, que es el libro
7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Quiero mencionarle que las muchas aguas en la Biblia representan las muchas naciones. Verso 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Verdad? Aquí estamos hablando del cuarto imperio. Bueno, si se recuerdan, ¿verdad? En el libro de Daniel ya se hablan de 4 bestias. En el libro de Daniel se hablan de 4 bestias. Y cuando nosotros vamos, ¿verdad? En el libro de Joel se habla de 4 animalitos que son los mismos, pero que pues en este caso, ¿verdad? En Daniel se habla de 4 bestias, y que esas 4 bestias representan los 4 imperios, comenzando por el imperio medo-persa, después el imperio babilónico, después el imperio griego, ¿verdad? Y por último, que de acuerdo a Daniel, la bestia más monstruosa que él vio, por decirlo así, representa el imperio romano, ¿verdad? Y justamente Roma es el cuarto imperio, o es la cuarta bestia, ¿verdad? Que, por decirlo así, en aquellos tiempos, en los tiempos del Mesías, era un imperio romano, pero luego se disfrazó de mujer, ¿verdad? Y luego pues aparece acá como la gran ramera, ¿verdad? Estamos hablando de Roma. Ustedes saben que cuando hablamos de Roma, ustedes saben dónde tiene su sede, y pues casi que es la mayoría, o si es posible casi todos, y las mismas religiones se alimentan de ella. Entonces necesitamos de verdad conocer nosotros este contexto, ¿verdad? Del que vamos a venir hablando. Así que voy a seguir con el verso 3. Estamos en Revelaciones capítulo 17 y estamos en el verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, la palabra del Eterno, ¿verdad? Desde un principio nos habla, es decir, la Torah, ¿verdad? La Torah, o la ley de Dios, desde un principio nos habla acerca de todas las cosas que Dios, es decir, todas las cosas que el Eterno creó en los 6 días. Ahora, y obviamente pues el 7º día Dios, o el Eterno, descansó. Ahora, es preciso, ¿verdad?, que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos qué tan importante para el Eterno es un calendario. De hecho, pues nosotros, digamos, hablando así, ¿verdad? Quizás cada uno de nosotros puede tener una agenda, y ya con anticipación desde un día anterior usted dice: tal día voy a hacer tal cosa, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro, y planificamos. Cada uno tiene, como por decirlo así, un calendario de cosas que va a hacer durante la semana, o de las cosas que va a hacer durante el día. Pues en este caso, el Eterno, el Todopoderoso, ¿verdad?, diseñó un calendario, y obviamente que desde un principio, ¿verdad?, desde un principio, el Eterno, pues Él planificó los tiempos y las cosas que se iban a dar durante los tiempos. Entonces, en los 6 días de la creación, es en el cuarto día, por ejemplo, donde Dios dice que Él crea el sol y la luna. Oiga bien, el sol y la luna, y los crea para que hiciéramos diferencia entre los días, los meses, los años y todo. Ahora, pero hay una cosa bien especial para lo cual el
obviamente podemos hablar que el sol sirve para la fotosíntesis y un montón de situaciones, que la luna sirve para un montón de cosas también, las mareas, y hay muchas cosas con las que está relacionada la luna, pero el sol y la luna principalmente, de acuerdo al libro de Génesis o al libro de Bereshit capítulo 1, dice que el sol y la luna fueron creados para que diferenciáramos entre los días, los meses, los años, y hay una palabra que aparece en el libro de Génesis, ¿verdad? Y esta palabra es la palabra estaciones. Esta palabra estaciones, y creo que la vamos a ver para no dejarnos así, si no me equivoco es el verso 26, pero mejor vamos a ver. Y para que quiero decirles acá que esta palabra que aparece estaciones, ya la vamos a ver. Génesis capítulo 1. Ahorita les digo. Y vamos a irnos al verso. Ahorita estamos abriendo acá. Muy bien. Vamos a ver. Al verso 14, ahí está. Génesis capítulo 1 y verso 14. Vea cómo dice la palabra. Dice así: dijo luego Elohim, es decir Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, y luego dice, para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo el Eterno las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Como podemos observar en este verso 14, dice aquí, fíjense bien, voy a releer sobre el 14. Luego dijo el Eterno, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Esa palabra que tenemos ahí, ¿verdad? Que ahí, es decir, se traduce como estaciones. Otras Biblias, por ejemplo, si usted tiene una Biblia, Dios habla hoy, ¿verdad? O otras Biblias, hay otras Biblias que no traducen esta palabra como estaciones, sino que la traducen de otra manera, pero la traducen de otra manera porque la palabra estaciones en hebreo, en el original, significa moed. Moed. ¿Y qué es moed? Bueno, cuando hablamos de moed, estamos hablando de fiesta. Es decir, estamos hablando, de hecho, si no me equivoco, la Biblia Dios habla hoy, dice, y sirvan de señales para los días festivos. Hay otras Biblias que, quiero ver, porque acá tengo el Sword, ahorita les digo, si ustedes pueden, ¿verdad? Hacer las comparaciones, también pueden hacerlo, ¿verdad? Con las Biblias. Por ejemplo, la Biblia Castilian, así se llama esta versión. Esta Biblia Castilian dice así: y dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda celeste que separen el día de la noche y de las festividades y días y años. Vean, la Biblia de Jerusalén, voy a leer la Biblia de Jerusalén de 1976, traduce así. Vean, dice: y dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, días y años. Por ejemplo, vamos a ver la Dios habla hoy. La Dios habla hoy, que es una Biblia más común de conseguir, dice: entonces Dios dijo, haya lumbreras en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. ¿Verdad? Si podemos ver otras versiones, quiero ver si tengo acá la Biblia, veamos acá. ¿Cuál es esta?
Dios hayan lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años. Y así, realmente pudiera yo decirles más versiones acá, ¿verdad? Donde las diferentes versiones traducen la palabra Moed como fechas especiales, como días festivos, como fiestas o como solemnidades, ¿verdad? Ahora, de aquí vamos a ir entendiendo, fíjense bien, la razón por qué para una persona que es creyente, así, en Jesús de Nazaret, como usualmente se ha enseñado, ¿verdad? Porque así se nos enseñó, ¿verdad? A creer en el Hijo de Dios, que vino a morir y dar su vida por nosotros, el cual nosotros sabemos que su nombre hebreo es Yeshua, ¿verdad? Yeshua de Nazaret, Yeshua de Nazaret, ¿verdad? Que él vino fue enviado por su Padre para dar su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hablar del calendario, aunque parezca muchas veces algo que uno dice, pues, no le hallo mucho sentido, pero fíjense que tiene más sentido de lo que pensamos. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas por las cuales Dios, fíjense bien, diseña los tiempos, fíjense bien, diseña los tiempos y establece un calendario del cual vamos a ir estudiando, es porque justamente este calendario tiene que ver íntimamente con Yeshua, con nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque este calendario, tal como vimos allá, el sol y la luna, las dos grandes lumbreras que el Eterno hizo, ¿verdad? Y principalmente las hizo para las estaciones. Pero hemos visto que esa palabra estaciones es la palabra Moed, que está indicando las fiestas o los días festivos. Los Mikra Kodesh. ¿Qué es Mikra Kodesh? Es las santas convocaciones. Entonces, desde un principio, es decir, estamos allá en Génesis 1, Israel aún no existía, el Eterno aún no había entregado la Torá a Israel, pero ya el Eterno está hablando del sol y la luna y está hablando de los días especiales. Entonces, como les digo, como lo que vamos a hablar es acerca del calendario hebreo, al cual también les digo, ¿verdad? Estamos hablando del calendario bíblico, porque cuando estamos hablando del calendario hebreo no estamos hablando de algo que no está en la Biblia. De hecho, la Biblia menciona los meses hebreos. Usted no va a encontrar en la Biblia donde usted diga, hicieron tal cosa en el mes de febrero, en el mes de abril. Usted no va a encontrar tal cosa, porque hablar de abril y hablar de febrero y hablar de marzo y hablar de agosto son meses del calendario romano, ¿verdad? Y antes, fíjense bien, antes de meterme un poco más de lleno, o comenzar a meterme a lo que es el calendario bíblico o el calendario hebreo, quiero mencionarle algunos aspectos, pasajes que yo considero muy importantes, y uno de ellos es Daniel capítulo 7 y verso 25. Daniel capítulo 7 y verso 25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo. Ve, aquí Daniel 7:25 está hablando de un anti-Mashiach, un anticristo, para que me entiendan, un anti-Mesías. Entonces, vea qué es lo que un anti-Mesías hace. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Primero, un anti-Mesías, fíjense bien, un anticristo habla palabras contra el Eterno. 1. 2. A los santos del Altísimo, dice, quebrantará. Eso es lo que hace un anti-Mesías. Y pensará en cambiar los tiempos. Oiga, estamos leyendo Daniel 7:25. Y pensará en cambiar los tiempos. Estos tiempos de los que estamos hablando estamos hablando del calendario del Eterno, que tiene las fiestas sagradas del Eterno. Oiga, entonces cuando dice y
pensará en cambiar los tiempos. De hecho, si usted lee una Biblia, Dios habla hoy, nuevamente solamente le digo para referencia, ahí dice, y pensará en cambiar las fiestas religiosas. Así dice, usted puede investigar por internet y buscar la Biblia para que vea que los datos que le estoy dando son verdad. Luego dice, y la ley, es decir, el antimesías, un anticristo, dice, pensará en cambiar los tiempos, es decir, las fiestas, y la Torá y la ley, cambiarlas, quitarlas. Y dice que les serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. De hecho, quiero mencionarles que han habido diferentes antimesías, anticristos, así. Uno de ellos fue el malvado Antíoco Epífanes. Oiga, uno de ellos fue el malvado Antíoco Epífanes, el cual, bueno, de hecho, si quiere conocer un poco más sobre lo que estoy hablando, tenemos una enseñanza ahí en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que habla sobre el carnero y el macho cabrío, así, el misterio del carnero y el macho cabrío. Si más no me recuerdo, están basados en Daniel capítulo 8, ¿verdad? Y ahí está en nuestro canal, y si no lo tiene, pues con gusto me puede escribir y yo se lo puedo poner, o un hermano me ayuda a ponérselo, para que usted pueda ver esta enseñanza, porque está muy, de verdad, es muy importante que conozcamos lo que hizo Antíoco Epífanes, un antimesías, que quiso borrar del mapa a Israel, que quiso quitar las fiestas, que quiso quitar la Torá, que quiso quitar el Shabbat, y que quiso aniquilar a todo el pueblo, en aquel tiempo el pueblo judío, que es el que el remanente que había quedado. Entonces, inclusive, ¿verdad? Se espera para los últimos tiempos que venga el último antimesías. Hoy mucha gente habla del anticristo. Hoy estamos viviendo tiempos donde mucha gente habla del anticristo, que la vacuna, que el chip, que el anticristo que viene, que mucha gente habla, pero ¿quién es un antimesías? ¿Quién es un anticristo? Un antimesías es una persona que se opone a la Torá, que se opone a las leyes divinas de Dios, así. Ese es un antimesías, así, con el concepto más claro que le puedo dar. Entonces, de la misma manera que este pasaje, fíjense bien, está diciendo que se le iba a entregar el tiempo, que se le iba a entregar ese tiempo para que él hiciera, ¿verdad? Como he dicho, han habido varios anticristos, se espera el último. Y en este último, también Daniel 7:25 dice que va a tener su tiempo al final de los días, donde por la mitad de una semana, se espera que es la última semana de Daniel, por la mitad es decir, es una semana de años. Entonces la semana de años tiene una semana de años, pues son 7 años. Y si hablamos de la mitad de la semana, estamos hablando de 3 años y medio, los cuales al final de este pasaje del verso 25 ahí están. Cuando dice hasta tiempo es un año, tiempos es 2 años, 1 más 2, 3, y medio tiempo, 3 y medio, es equivalente, también la Biblia habla de ello en Apocalipsis, y en otros libros esto equivale a 1260 días, a 3 años y medio, a 42 meses, que es el tiempo del antimesías. Ahora, lo que estamos viendo acá, que un antimesías, oiga bien, lo que él quiere es quitar todas estas cosas, y obviamente un antimesías quiere quitar, vamos a decir, los tiempos, la Torá, todo lo sagrado del Eterno. Lo que hizo el malvado Antíoco Epífanes por ahí por el siglo II antes del Mesías. Ahora, vamos a avanzar un poco. Quiero hablarles del calendario romano, para comenzar. Las diferencias que hay entre el calendario romano y el calendario bíblico o el calendario hebreo. Y les hablo del calendario romano porque es el más, es el calendario casi que mundial. Hay calendario tibetano, hay calendario chino, pero no nos interesa. Hay calendario hindú, no nos interesa. Hay calendario árabe, pero tampoco nos interesa. Sino que nos interesa el calendario romano porque es el que envuelve la mayoría de naciones, y el calendario de la Biblia. Entonces, les voy a hablar un poquito de la historia del calendario romano. Para comenzar, quiero mencionarles que el calendario, existen, por decirlo así,
tres calendarios que son de las tres, vamos a decir así, de las tres religiones más grandes del mundo. Se habla así, ¿verdad? Se habla de judaísmo, se habla de los musulmanes, el islamismo y del cristianismo. Ahora, esos tres calendarios, cuando hablo del judaísmo estoy hablando del calendario bíblico, o es el mismo calendario hebreo el que los judíos manejan. Entonces, cuando hablamos del calendario romano, oiga bien, estamos hablando de un calendario que se basa totalmente en el sol. Oiga bien, el calendario romano se basa totalmente en el sol. Ya les voy a explicar por qué. El calendario árabe se basa totalmente en la luna, y el calendario bíblico o el calendario hebreo se basa en ambos, es decir, en la luna y el sol. El calendario árabe es un calendario lunar, el calendario romano es un calendario solar, y el calendario bíblico o el calendario hebreo es un calendario lunisolar, porque ocupa la luna y el sol, como aparece en Génesis 1, donde Dios dijo que el sol y la luna, ¿verdad?, el Eterno los iba a hacer para que pues pudiésemos hacer diferencia entre días, meses, años y lo que hablábamos sobre las solemnidades o las fiestas. Entonces, este calendario romano, les digo calendario romano, tiene varios nombres, ¿verdad? Pero les digo, tiene varios nombres. En primer lugar se le llama romano porque fue allá en el siglo 7 antes del Mesías, ahí surgió con la historia de Roma. No les voy a hablar historia de Roma, pero yo sé que más de alguno ha oído hablar de dos niños que fueron amamantados por una loba.